bienvenidos a Mamás en el Backstage, donde hablamos de la maternidad con humor, con realidad y sin filtros. Soy Mariana Escafi, mamá de dos, y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio. Antes de comenzar, quiero darle las gracias a nuestro patrocinador, el doctor Samir Hane, cirujano plástico y reconstructivo, especializado en cirugía mamaria, facial y corporal. Toda la información la pueden conseguir en sus redes sociales, Dr. Samir Hane. Les dejo toda la información aquí abajito. Y también quiero invitarlos a que escuchen el reel que tenemos en colaboración en Instagram, donde hablamos sobre la reconstrucción mamaria, que yo sé que es un tema muy importante para muchas mujeres. Entonces aquí les dejo la invitación. Ahora sí, empezamos este episodio con una mujer que conozco de toda la vida. Me la encontré en un baby shower y ella me empezó a contar su historia, su historia, y empezó a contar y le dije, espérate un momento, que esa historia vale la pena contarla en el podcast. Entonces aquí la tengo de invitada, ella es Nati Nieto. ¿Cómo estás, Nati? Bien, Mimi, muchas gracias por invitarme y feliz de contar por primera vez mi historia públicamente. Públicamente, exactamente. ¿Estás nerviosa? Sí, la verdad es que sí. Pero se te va a quitar, ya vas a empezar a hablar como en el baby shower y no te van a parar. Bueno, Nati, vamos a empezar diciéndole a las personas quién es Nati Nieto, darle un poquito de contexto. ¿Quién es Nati? ¿Está casada? ¿Cuántos hijos tiene? Un poquito sobre ti. Bueno, yo soy Nati Nieto, como dijo Mimi. Tengo 32 años, tengo un bebé de 2 años. Estoy casada hace 5 años y llevo 10 años con mi esposo. Juntos somos emprendedores, tenemos una empresa de ropa, marca propia, y también maquilamos a terceros. Y bueno, mi esposo también tiene sus negocios en Santa Marta, entonces él vive entre Santa Marta y Barranquilla, pero vivimos en Barranquilla desde que nos casamos. Antes vivíamos en Bogotá, nos conocimos allá, bueno, duré muchos años en Bogotá hasta volver a Barranquilla, que es la ciudad. No nací acá, pero crecí desde los 7 años y me siento barranquillera y amo vivir acá. Oye, yo no sabía eso. Yo no sabía que tú no eras de Barranquilla. No me creo Barranquilla. ¿Te crees? Nati, vamos a empezar tu historia echándonos un poquito para atrás en el momento de que estás embarazada de tu primer hijo y digamos que las cosas empezaron a cambiar poquito en el proceso de antes de tenerlo. Bueno, primero que todo, mi hijo Gustavo, como su papá, y a mi esposo le dicen Chavo y a mi hijo Chavito, entonces voy a hablar de Chavito. Cuando yo quedé embarazada fue cero planeado. Uh-huh. Es un bebé mega soñado, o sea, me lo soñé toda mi vida, siempre me soñé con un hijo hombre, pero en el momento no lo estaba esperando. Fue una sorpresa, pero impresionante para mi esposo y para mí, porque todavía estábamos en el momento, a pesar de que llevamos mucho tiempo juntos, estábamos como disfrutando, recién casados, apenas viviendo juntos por primera vez. Entonces llegó como un golcito por ahí que se nos metió, pero obviamente lo recibimos con toda la felicidad del mundo. Cuando me enteré, pues me puse muy nerviosa, como no lo esperaba. Me pasa eso del embarazo adolescente, me sentía como que cero preparada. Mi esposo también quedó en shock, o sea, eso que él me lleva a mí 8 años, él se sentía menos preparado que yo. O sea, es como dicen, ¿qué le vas a decir a tus papás? No, es como que estamos casados. Mimi, yo no sabía cómo decirle a él. O sea, yo me encerré en el baño a llorar y decía, ¿cómo le digo? La primera que se enteró fue mi mamá y yo le lloraba a mi mamá. ¿Por qué lloras? O sea, sí, por eso como tienes típico 30 como años. embarazo adolescente, como que le vas a decir a tus papás. Pero bueno, pasó eso, súper feliz. Es el primer bebé de la familia de los dos lados y mi esposo tiene una familia grande, entonces tiene 3 hermanos, es el primer sobrino de todos, es el primer hijo, el primer también de mi lado, o sea, el primero por todos lados. Llegó a revolucionar el mundo, súper feliz, y todo fue muy feliz. O sea, mis primeras semanas de embarazo fueron normales. Me di cuenta a las 8 semanas porque no lo tenía planeado. Mi regla no es que sea la más puntual ni igualita. O sea, no es que todos los meses me llegue igual. Yo pensé que me había llegado, pero después entendí que era la tal mancha de implantación. Entonces yo ni por ahí me di cuenta a los 8 meses, a las 8 semanas, porque ya los síntomas eran muy fuertes. Claro. Incluso yo lo relacioné con 1500 cosas menos con un embarazo. Entonces me di cuenta ya avanzadito, pero todo bien, o sea, lo normal, náusea, sueño, hambre,
todo normal. Después de pasar esas primeras 12 semanas, ya me sentía perfecta. O sea, yo de ahí mi embarazo feliz, o sea, creo que nunca había salido tanto, fui a 1000 matrimonios embarazada, yo feliz con mi barriga, o sea, todo estuvo súper chévere, hasta avanzadito el embarazo, más o menos la semana 27 28. Bueno, un poquito antes ya, cuando tú sabes esas ecografías que uno se hace, Ujú. más profundas, en esas ya mi ginecólogo me detectó una anomalía en la placenta, em, que se llama la placenta, ay, ya se me olvidó el nombre, No sé. placenta subcentaria, tiene un nombre muy raro. Ok. ¿Y qué pasa con la placenta? Bueno, es una anomalía que es algo raro y que incluso cuando el ginecólogo me lo vio, me dijo como que fresca, que no, o sea, no es nada grave, simplemente hay que tener cuidados. ¿Y qué pasa? Es como que o uno la placenta, pues normalmente se tiene que ubicar aquí arriba, Arribita. y eso está conectado al bebé. A mi placenta le salió como un hijo, o sea, como que, Mm. como si tuviera, no sé, un tumor, un hijito, algo así. Es como me lo explicó el ginecólogo para que yo entendiera. Y ese hijito se ubicó acá abajo, o sea, como que no completamente abajo, pero un poquito acá. Ujú. Entonces, hay algo que se llama placenta baja, que es cuando la placenta se forma Ujú. abajo. La mía en verdad estaba arriba, pero tenía el hijo abajo. ¿Y qué pasa? Esa placenta, eh, entre la principal y el hijo, le quedaron como que muchos vasos Ok. afuera, y eso me hacía sangrar. Entonces, cuando el ginecólogo me descubrió eso y lo vio, me dijo como que hay varias opciones. Una, que se corrija, porque a veces pasa con la placenta baja que finalmente se corrige y la placenta queda normal. Lo único que tienes que tener cuidado es con el sangrado. Entonces él me dijo, puedes sangrar, tienes que avisarme, pero en caso tal de que llegues a sangrar como si tuvieras la menstruación, sal corriendo a urgencias y me avisas cuando ya estés en urgencia, o sea, o cuando vayas yendo, pero, o sea, no es que esperes No a que yo te esperes. conteste, sino que Ujú. De vete a una. urgencias. Ok. Entonces yo tenía eso súper claro, o sea, como que en mi mente ya yo sabía que podía pasar, pero nunca me lo imaginé. O sea, de eso que tú dices, como que bueno, eso es lo último que puede llegar a pasar ya en un caso muy extremo, porque yo me sentía súper bien. O sea, yo siempre me sentí bien, el embarazo iba bien, el bebé iba bien, yo estaba bien. Ya en la semana 28, tuve mi primer momento de sangrado. Fue al despertarme, yo me desperté y fui al baño como todas las mañanas. Cuando iba en camino al baño, yo sentí como que algo me bajó así, y yo ya, o sea, ya había alcanzado a llegar al baño. Cuando yo miro, vi, o sea, ni siquiera la menstruación, o sea, vi mucha sangre, Un chorro de sangre. demasiado, o sea, yo digo, yo vi una escena de crimen, vi una cosa impresionante. Cuando yo vi eso, menos mal ya mi ginecólogo me había, o sea, que la sangre podía ser algo que me podía pasar, porque si no, te lo juro que yo me hubiera imaginado lo peor. Sin embargo, obviamente me puse muy nerviosa, salí corriendo a urgencias como él me dijo. Cuando llegué a urgencias, pues me revisaron y todo estaba bien hasta ese momento. Fue un sangrado que yo presenté por por lo que yo tenía, pues por lo que te comenté de los vasitos y tal, pero en el momento no fue nada grave, como quedé hospitalizada esperando que se parara la sangre, pero fue un sangrado que no estaba activo. Ok. Entonces, Y que el bebé chavito no no, él tomaba estaba ningún riesgo. Él perfecto. estaba perfecto. O sea, a él lo Todo revisaron. estaba afuera de. Exacto, de a mí él. me hicieron todos los exámenes, él estaba perfecto, yo estaba perfecta. Fue, o sea, mi ginecólogo también me explicaba que era ya un tema de que, o sea, imagina que tú tengas vasos abiertos, o sea, te tocas, sangras, el bebé patea, sangras, caminas, Claro, sangras. es muy delicado. Ajá. El problema mío era si era un sangrado activo, o sea, que no me parara. Pero pues cualquier cosita me hacía sangrar. Ya a partir de ese momento, yo quedo incapacitada el resto del embarazo. El ginecólogo llegó a la clínica cuando yo estaba hospitalizada, me dijo, ya tú definitivamente quedas incapacitada, acostada. Me dijo, quiero que te pares de vez en cuando en el día por circulación y tal, pero tú tienes que estar lo más quieto posible porque cualquier cosa te va a hacer sangrar.
me mandó para mi casa porque el sangrado pues ya no, en ese momento no estaba activo. Me fui para mi casa, pasé varios días tranquila, ahí cumplí 30 años, que yo siempre me imaginaba mi cumpleaños de 30 años Me como imagino. que, o sea, me lo planeé 80 veces y precisamente a los 30 años los cumplí incapacitada, acostada. De ahí pues nunca siento que mejoré, pero pues no volví a tener un sangrado así los siguientes días. Como la siguiente semana, ahí estamos hablando que era 27, 28, no me acuerdo. Ok. A la siguiente semana nuevamente presento otro sangrado, vuelvo a la clínica. Esta vez no fue tan grande como el primero y tampoco me hospitalizaron porque también revisaron todo y también fue algo así, como que fue un sangrado y paró. Nadie, ¿tú qué pensabas en esos momentos? No, la verdad es que mi millón nunca, o sea, no sé por qué, pero yo nunca pensé como en lo que podía pasar, o sea, yo nunca me puse, ni quise leer, ni quise preguntar como que qué es lo malo que me puede pasar, sino que yo lo vivía como al día, como que, Ok. ok, estoy bien, todo está bien, tengo que estar quieta, era lo único que yo me mentalizaba, porque yo soy de esas personas que sobrepiensa todo, entonces Ujú. no quise hacerlo porque, o sea, esto ya era un caso que no era solo yo, sino el bebé. Claro. Mi ginecólogo, la verdad es que es una persona demasiado calmada y él siempre me transmitió súper tranquilidad, como que estamos bien, él sí me explicó, bueno, creo que fue en esta, cuando ya yo vuelvo a salir y me dice, bueno, tenemos que hablar. Él ahí me dice como, bueno, me voy a echar un poquito atrás porque desde que él me descubrió esto, él me dijo, o sea, no tiene nada malo, pero quiero que sepas que tú no vas a llegar a término a tu embarazo y que tu embarazo y que tu parto va a ser una cesárea. No podemos llegar al término porque es muy peligroso para ti y para el bebé por los sangrados y tal, y pues no puede ser vaginal porque pues la placenta Por la está placenta, tapando. claro. Ajá. Entonces ya eso yo lo tenía claro. Lo único es que yo le dije, bueno, no llegar al término es cuando él me habló como que, bueno, o sea, ojalá lleguemos a las 36 semanas, que es una semana antes de estar a término. Cuando me pasa la segunda hemorragia, él sí me dice, tenemos que hablar, no, o sea, no vamos a llegar a la semana 36, vamos a llegar a la 34. Cuando él me habla de 34, ya sí tiene otras cosas ahí, porque ya es un bebé mucho más pequeño. Un bebé a la semana 36 casi que sale a término. Cuando nace la 34, ya hay otras cosas que tenía que yo empezar a entender, como que probablemente podía quedar en, en UCI neonatal. Ya eran más cosas que ya empecé a entrar a otro mundo que nunca me imaginé que iba a entrar. O sea, uno cuando está embarazado Una nunca nueva se realidad. imagina. Ujú. Exacto. Y yo ahí como que, pero ¿cómo así? ¿Cómo es eso? Ahí me empezaron a explicar cosas pues que tampoco uno sabe, no, depende de cuánto pese, de cómo nazca, de su salud. Y ahí es donde uno empieza como que, miércoles, o sea, me cambia La todo. segunda hemorragia fue a la semana 20. Fue como la 29. Ok, todavía te faltaba, digamos, como un mes y pico Ujú. para las Para la 34. 34. Ok. Pero esa era la meta, Ujú. si todo seguía bien. Bueno, después de esa segunda hemorragia, yo sí me volví súper, ahí sí, o sea, parecía yo, no me quería parar, Una no me quería momia, me imagino. mover, no me quería mover, o sea, ahí sí ya me entró como el miedito. Sin embargo, como te digo, yo nunca investigué más allá, o sea, yo no quería saber qué era lo malo que podía pasar porque me daba miedo. Y emocionalmente, ¿cómo estabas? Porque lo pregunto porque eres mamá primeriza y eres una persona bastante activa. Y obviamente que uno en su cabeza tiene un embarazo, pensaba que ibas a tener un embarazo totalmente saludable, activo. Uno se empieza como a imaginar, "No, yo voy a hacer ejercicio, yo voy a ir a la empresa, yo voy a caminar, yo voy a estar aquí, acá, allá. Hasta el cumpleaños lo quería celebrar. ¿Qué pensamientos te empezaban a salir por estar tanto tiempo quieta? Mimi, yo creo que o sea, sorprendentemente yo estuve súper tranquila. A mí después todo lo que lo fue después, o sea, Ok. mucho tiempo después fue que yo dije, pucha, todo lo que yo pasé, que en ese momento yo lo tomé con tranquilidad, como que es lo que me toca. Ujú, Y lo único que yo quería era intentar dar todo de mí para estar bien. ujú. Como te digo, nunca investigando más allá, sino como que, ok, lo que me está pasando el día, ya el doctor me dijo 34 semanas, ok, ¿eso qué significa? Ya me explicaron, no sé qué. Bueno, yo sigo normal, pues normal, en mi casa. A mí, después de esa segunda hemorragia, el sangrado nunca me paró. O sea, ya no eran hemorragias, pero yo mantenía con toalla higiénica como si tuviera el periodo. O sea, Sí. nunca me Manchas. paró, era manchas. Y ahí pues mi ginecólogo siempre en contacto conmigo, casi que diario, era
obviamente, o sea, él tenía la dualidad de en qué momento la ingresamos porque pues todavía estaba chiquito, o sea, 29 semanas es muy chiquito. Entonces seguimos aguantando. eh, Como todo ese tiempo yo sangraba, pero era un sangradito manchita, era marroncito, o sea, él me decía, nos preocupamos con el rojo así fuerte, esto era manchita, de repente era sangre que se quedó por ahí y estaba saliendo, o sea, hasta el momento lo seguimos manejando así. La semana 30 ya avanzada, casi llegando a la 31, eh, eso fue un viernes, sí, un viernes, yo me desperté. Ah, bueno, a todas estas mi esposo era más nervioso que yo, él sí estaba muy nervioso, él sabe que yo lo estaba tomando como que, tranquilidad, no me quiero alarmar, él iba conmigo cada que yo iba al baño y me hacía mostrarle si estaba sangrando o no, o sea, todo el tiempo él estaba encima mío. Ese viernes yo me despierto, a mí me daba mucho miedo, eso sí me daba miedo, ir al baño y limpiarme me Claro, daba terror. me O sea, imagino. me daba terror ver y que saliera rojo, me daba pánico. Me acuerdo ese viernes que yo entro al baño, me limpio y salió rojo, vivo así, o sea, fuerte. Mi esposo enseguida, mándale foto. Y ahí yo sí estaba como que muy nerviosa porque me dio miedo, o sea, yo dije, Claro, porque tú estabas viendo, digamos que entre lo normal era lo marroncito. ajá, Entonces dices, bueno, marroncito, digamos que es normal. Cuando ya te cambia la película a rojo, exacto. ya dices, hay algo más. Yo me asusté, manda la foto. Yo le mando foto al ginecólogo, él me dice, vente para mi consultorio que estoy acá y te reviso. Yo llego normal, como te digo, mira, este hombre es paz y amor. O sea, él me hizo siempre sentir que todo estaba bien, que todo estaba bajo control. Y ese día que yo voy, ese viernes, yo lo sentí distinto. Cuando él me empezó a revisar, nunca fue como que estresado ni nada, pero me revisó más que lo normal, trajo luces, trajo de todo, llamó a otra persona, o sea, me miró, me revisó mucho, mucho, mucho y yo me sentí nerviosa, o sea, fue la primera vez que yo me sentí como que Hay algo que está hay pasando. algo raro, Ujú. o sea, ese día me sentí un poquito nerviosa y cuando terminamos de eso, él me dijo, bueno, o sea, hasta ahora estás bien y el niño está bien, el bebé está creciendo como debe crecer todo, pero pues creo que ya tenemos que empezar el tema de maduración pulmonar, no queremos tener sorpresas, o sea, como que él me dijo, vamos a prepararnos para lo que sea, o sea, preparémonos ya, hasta ya la maduración pulmonar del niño, porque pues lo último que se les desarrolla a los bebés es los pulmones y cuando van a nacer prematuros a uno le pone una inyección para que ellos se les madure más rápido y Ujú, pues cuando nazcan sea pues mejor. ujú. Y también me dijo, vamos a ponerte la de los pulmones y otra que es del cerebro para protegérselos a ellos, a los niños, al bebé. Yo le dije, ok, listo, ¿qué tengo que hacer? Él me dijo, listo, me mandó la orden, tal. Yo salgo del consultorio normal, me monto al carro y yo no sé, el que le pasó en su mente, se le iluminó, no sé. Pero yo me monto al carro y él me llama. Y me dice, Nati, cambié de opinión. Quiero que eso mismo te lo hagan, pero en urgencias. Vete para la clínica y que te lo hagan en urgencias. Y yo, ok. ¿Y tú sabes por qué o sea, no lo veías normal ahí? Ese Pues cambio. ya vas a ver lo que pasa después. O sea, no sé por qué él lo hizo, pero al final era lo que tenía que hacer. Nati, vamos a dejar aquí un paréntesis que me pareció algo interesante que yo nunca lo había escuchado. Yo sé que hay una inyección para los pulmones. ¿Cuál es el del cerebro? No me acuerdo el nombre, Ajá. pero incluso es fuerte, o sea, es bien fuerte. Ujú. Según lo que me explicaban en ese momento, es como para protegerle el cerebro al bebé, Ok. pues porque pues es que está muy chiquito, o sea, en mi caso estaba muy, muy chiquito todavía. No creo que se lo pongan a todo el mundo, creo que es cuando van a nacer muy, muy Muy pequeños. prematuro. Ese nunca lo había escuchado. Y Bueno, es fuerte, de hecho, yo me sentí full, o sea, uno se pone caliente, no me acuerdo sí, el nombre, pero es fuerte. es fuerte. Entonces llegas, entonces Ajá. en vez de irte para pues al laboratorio o donde te ibas a Ajá. poner la inyección, te vas para No, urgencias. urgencias. Yo llegué a urgencias, en urgencias ya me conocían porque ya yo había estado Claro. hospitalizada varias veces ahí, en la unidad de materna. Yo llegué a urgencias, me revisaron, me hicieron todo, estaba bien. En ese momento la ginecóloga de turno se me acerca y me dice, bueno, estás bien, lo bueno es que no te tengo que desembarazar. Cuando ella me dijo eso, fue como que, o sea, eso era una opción, o sea, no, Claro. quedé como que fría. Me dijo, no hay que desembarazarte ya. Y yo le dije, pero ¿cómo así? Era una opción. Y me dijo, sí, pero deja que venga Mauricio, tu ginecólogo, a hablar contigo.
Yo quedé súper fría, ahí fue que me pusieron todas las inyecciones, la de los pulmones, la del cerebro. Yo ahí estaba perdida de qué iba a pasar, o sea, no estaba entendiendo nada porque yo simplemente salí de una consulta y llegué a urgencias a que me pusieron una inyección. Luego la doctora me dice esto y luego me dicen, espera tu ginecólogo. Él llega ese viernes, me revisó todo, me dijo como que Nati, te vas a quedar ya aquí hasta que nazca tu hijo. O sea, no sabemos cuándo van a ser, pero ya tú no sales más de acá. Y yo ahí hacía cuentas y según mi mente me quedaba un mes. Y dijo, pucha, voy a vivir un mes en la clínica acostada. Entonces él me dijo, sí, pues lo que sea, lo único que quiero que sepas, o sea, ten claro que la próxima hemorragia que tú tengas, vas al quirófano. Y yo ahí sí me puse súper nerviosa. Yo decía, 30 semanas, ¿qué es esto? O sea, yo me estaba proyectando para tener un bebé prematuro de 34, pero tengo 30. O sea... Muy pequeño. Era muy pequeño. Entonces, él en ese momento sí me dio un acompañamiento como que quieres hablar como yo ya estaba hospitalizada, quieres hablar con la neonatóloga de aquí, la que está en la unidad de neonatales para que te cuente. Y yo, por favor, o sea, ahí sí quería saber, porque en ese momento a mí me estaba dando más miedo de él que de mí. Y como te digo, después que yo caigo en cuenta de todo, pues en verdad mi vida también estaba en peligro. Pero en ese momento lo único que yo podía pensar era en el bebé. Uno pensó solamente en el bebé. ¿Y Chavo qué decía? Chavo, yo siento que él estuvo muy... O sea, él estaba muy en shock, pero él se estaba preocupando más por mí. Y creo que ese es un sentimiento que pasa mucho como que cuando no ha nacido el bebé, pronto la mamá es el bebé y el esposo es la esposa. O sea, él se preocupaba mucho por mí. O sea, él todo el tiempo estuvo conmigo, dormía todo el tiempo conmigo en la clínica y él se preocupaba por mí. O sea, su prioridad en ese momento era yo. Claro, que nadie estuviera bien. Ajá. Yo sí, siempre era el bebé. Ahí pude hablar con la neonatóloga, me explicaron muchas cosas porque en verdad eso es o sea, creo que incluso mamás que ya puedan tener 3 hijos que no pasaron por eso no tienen ni idea lo que es, porque es un proceso muy diferente. Entonces yo preguntaba todo, o sea, preguntaba como que iban a hacer y qué le va a pasar, o sea, puede sobrevivir, no va a sobrevivir, o sea, qué le va a pasar, va a tener una enfermedad. ¿Qué pregunta le hiciste o qué información ella te brindó para sentirte un poco más tranquila? Ella me decía como que todo dependía de cómo naciera el niño, o sea, que ella no me podía decir nada, pero que mi embarazo estaba bien y que ellos iban a hacer todo lo posible para que el bebé estuviera bien. Me explicaron que lo más probable no, es que cuando el bebé naciera se lo iban a llevar inmediatamente, que después yo podía ir a estar con él, que ellos lo iban, o sea, ellos no te dicen mucho, pero sí te dicen como que nunca, no son ni tan positivos ni tan negativos. O sea, son muy claros de que un bebé que nace en esa condición tiene muchos riesgos, pero por otro lado te dice, hey, tenemos un equipo que vamos a damos todo por los niños para que estén bien. Pero igual, eso no deja de dar miedo. Creo que esa fue la primera vez que investigué. Obviamente cuando uno se mete a investigar te sale todo lo peor, o sea, todo lo malo que le puede pasar a un bebé que nace de 30 semanas. Leí todo lo malo, me asusté mucho, o sea, ahí sí me asusté muchísimo, pero nunca pensé en mí, o sea, siempre pensé en lo que le podía pasar a él, no en lo que me podía pasar a mí. Claro. Entonces, te internan 30 semanas. ¿Qué pasa después? Bueno, entonces él me interna y me dice lo de que la próxima hemorragia nace. Entonces yo ahí no tenía muy claro cuánto, incluso yo me llevé una maleta de un mes, yo ahí no tenía casi que todo listo del bebé, tenía muchas cosas, pero no tenía todo organizado, entonces yo me traje todo, o sea, yo tenía una maleta gigante, no lo metí yo porque mi mamá, yo le dije, mami, tráete todo y aquí organizamos con calma, eso fue lo que yo le dije, como te digo, esto fue viernes, todo lo que estoy contando fue viernes. Sí. Pasa el sábado, mi ginecólogo me revisa, me dice súper bien, no hemos tenido hemorragias, nos ganamos un día. Pasa domingo, también el viernes en la mañana, nos ganamos un día, no sé qué, ya venía Semana Santa, o sea, mi hijo nació el 3 de abril y creo que esa era la semana de Semana Santa. Yo, ahí entra una amiga mía a la historia, que es una amiga ginecóloga, que fue alumna de mi ginecólogo, que fue por quien yo llegué a mi ginecólogo. Y ellos estuvieron conectados durante... Te amo, bebé.
Ode estuvo muy conectada con mi embarazo, o sea, como que siguiéndole todo el proceso, estuvo muy pendiente con él. Nosotras queríamos que ella hiciera parte de mi parto, pero ya cuando yo vi toda esta situación, yo dije, no, pues ya, yo voy a dejar que mi ginecólogo decida cómo va a ser porque ya estamos en otro tema. Ese domingo, o yo la llamo, ella me llama, no me acuerdo, y me dice, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Ella estaba muy conectada todo el tiempo, y ahí me pregunta, me dice como que, ay, por ahí me llamó tu ginecólogo. Yo le dije, ¿qué te dijo? Y me dijo, pues que qué planes tenía yo para Semana Santa. Y yo, ¿cómo así? Pues Semana Santa es en 2 días. Y, y yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, no, me dijo pues que estuviera preparada para cualquier llamada para que me para acompañarte. Y yo ahí sí quedé como que, o sea, ahí no entendía nada porque yo me estaba mentalizando a estar un mes ahí y mi amiga me estaba contando pues que le estaban diciendo que estuviera preparada Para cualquier cosa. para cualquier cosa. Lo que pasa es que aquí fue algo que fue muy bueno del ginecólogo, fue que estaba literal pendiente a cualquier cosita que pasaba. Exacto. Entonces, obviamente que él no es mago, él no sabe si es hoy o es mañana, o él no es brujo, él no va a saber, pero él sí sabía, y qué lindo y qué responsable de decir, puede que pase en Semana Santa y tengo que estar acá, y tiene que estar, digamos, que la ODE, que le va a dar cierta tranquilidad también a Exacto. Nati en este momento y que está acompañándola en este proceso. Entonces, qué bonito que hayas tenido, digamos, que ese acompañamiento. No, eso fue espectacular. Y qué interesante también algo fue que él dice un día más, nos ganamos un día más. Uno cuando está embarazado, de pronto cuando uno, digamos que todo está bien, uno pasa los días como, bueno, dale ya creo que es a las 35, las 38, pero es increíble que un día más es un pequeño progreso para el No, bebé. mi miel todos los días me lo decía, nos ganamos un día. Claro, ganamos un día es un día. Un día es un día. Y uno lo ve también después cuando llegan niños con Sí. 2 días de diferencia. Es muy impresionante. Sí, total. O sea, para él que nos ganáramos un día era wow. Claro, era una gran meta. Era una gran Entonces, digamos que Mauricio ya estaba preparándose para cualquier cosa, Ode también estaba ahí. ¿Qué pasa? Bueno, ese mismo domingo que Ode me dice esto, yo le digo a mi esposo, yo le digo, amor, o sea, creo que van a ser en una semana. Y él me decía, estás loca, o sea, él para nada, todavía le falta mucho. Me acuerdo también que ese día mi hermana, que no vive en Colombia, Ujú. y para ella era muy duro estar lejos, justo ese día me llamó, tuvo tiempo, y le leí un cuento al bebé pues en la barriga. Ay, qué lindo. Y un cuento pues que era un regalo que ella le hizo a él, que era como... no me acuerdo ahora mismo el nombre, se me fue, pero la historia es de cómo llegaste al mundo, o sea, a ser una estrella. Y se lo leí, le digo, mira, vas a llegar al mundo a ser una estrella, cómo llegaste, tal. Y colgamos, no sé qué, yo seguí mi día normal. Esa noche mi esposo se quedaba conmigo en la clínica. Me acuerdo que estaba la serie esta de Georgina. Yo le dije, vamos a vernos esta vaina que eso te hace no pensar. Obvio. Y yo me puse a ver la serie de Georgina. Mi esposo me dijo, ay, él es adicto a la pizza de Pizza Hut, de Pizza Loca. Vamos a pedirle. Yo pidió una gigante y yo me puse a comer pizza y a ver a Georgina. O sea, te estoy diciendo que esto fue a las 8 de la noche. Yo me tragué una pizza entera viendo la serie, no sé qué. Ya terminamos de comer, bueno, hasta mañana. Y en esas me dan ganas de ir al baño. Yo me imagino que esas ganas de ir al baño tuyas A mí me dan mucho miedo. Claro. Y además yo ahí en la clínica estaba medio entre pato y parándome, o sea, pero me estaba parando muy poquito. Y en ese día no me había parado en todo el día, entonces yo dije, bueno, me voy a parar al baño. Cuando yo voy al baño, yo ahí sentí que me bajó sangre, pero yo dije, bueno, me voy a sentar, oriné, yo orinaba así, temblando, y efectivamente estaba sangrando. Llamo a Chavo y me dice, no, hay que llamar ya al ginecólogo pues de turno para que te revise. Él llegó, me revisó y me dijo, no, como llevas todo el día acostada, se te acumuló sangrecita y tal, pero no es activa, fresca. Yo, bueno. Después de eso, yo empiezo a sentir unas cosas en la barriga, pero yo no sé qué es tener contracciones porque no llegué hasta ahí, no las he sentido, pero yo sentía que se me ponía dura y como si, así, me dolía, no era un dolor que me iba a morir, pero era como que, o sea, era muy incómodo, empecé a sentirlo muy seguido. Lo llamé, él me revisaba, le ponía, pues tú sabes que le monitorean el corazoncito, todo estaba bien, como que tranquila, duérmete, o sea, estás estresada, no te preocupes. Me vuelven a dar ganas de orinar y yo dije, no me voy a parar, voy a hacer en el pato.
Y ahí otra vez yo sentí el chorro de sangre, lo vuelvo a llamar, o sea, por segunda vez, él me revisa. Nada, esto fue súper poquito, no te preocupes. Y ya yo me quedé ahí y ahí sí yo en una sentí como, huepucha, como si me hubiera roto fuente. O sea, no sé, yo sentí mucho y lo llamé. Él llega, me revisa y me dice, ¿cuándo fue la última vez que comiste? Y yo le dije, hace media hora me comí una pizza. Y me dije, bueno, espérate que voy a consultar con Mauricio algo. Él sale y yo me quedé con mi esposo, normal. Él regresa a los 5 minutos con 5 enfermeras. Como que nos vamos al quirófano. Y en ese momento, yo, o sea, si tú me preguntas hoy, Mimi, yo le doy gracias a Dios que pasó así y no me prepararon, porque si me hubieran preparado, me hubiera dado muy duro. Claro. Pero así me llevaron al quirófano, o sea, fue sin anestesia. Nada, o sea, sin preparación. Llegó el equipo y me cogieron la camilla y me llevaron al quirófano. Y ahí, me acuerdo yo cuando iba para el quirófano, yo solamente miraba las luces como de la clínica y yo decía, no pienses, no pienses, no pienses. Y no pensé, o sea, todo el tiempo no pensé. Cuando llegué al quirófano, que eso se lo agradezco a mi ginecólogo, la primera persona que fue a Ode. Y eso para mí fue como que... Claro. Fue como un descanso, como saber que ella estaba ahí. Obviamente después llegó mi esposo. Y así fue como él nació. O sea, solamente terminé durando del viernes al domingo, hospitalizada. Quedémonos en el momento del parto. Cuéntanos cómo fue. Bueno, cuando yo llego al quirófano, como te digo, ya estaba todo preparado, me pusieron la epidural, para mí eso no fue traumático ni nada. Y el parto mío, o sea, yo intenté no pensar. Y creo que la función que estaba haciendo Ode, mi amiga, en el parto, era ese. O sea, ella me habló de todo, menos de lo que estaba sucediendo ahí. Qué linda, es lo más lindo. Ella es súper linda, es divina. Ella todo el tiempo me estuvo hablando de todo menos de eso. Nunca sentí tensión, o sea, como que en algún momento yo sí escuché, pero pensaba que era algo normal, o sea, escuché al ginecólogo como gritó algo como que, no sé qué, no entendí muy bien, pero nunca estuve conectada con el parto, sino con lo que me decía Ode. Cuando, eso es algo muy rápido, o sea, las cesáreas en un segundo. Me acuerdo cuando salió el bebé, o sea, nunca se me olvida que tenía los ojos abiertos así antes, que lloró, obviamente. En esas mi ginecólogo me lo muestra y me dice, mira, tu bebé es igualito a ti. Y yo lo miré y se lo llevaron. O sea, en ese momento, pues, ellos tienen segundos, no sé, pues, un bebé muy chiquito, y mi esposo se tenía que ir con él. Yo me quedé en el quirófano mientras te cosen a uno, no sé qué. En esas, el ginecólogo mío se fue, Ode se quedó conmigo, y yo le pregunté, ¿cómo fue? Ahora mismo no me acuerdo si eso me lo contó ahí o me lo contó después, porque esos son momentos un poquito borrosos, pero ella sí en un momento me contó que fue un parto muy difícil. O sea, ella me dijo, Nati, o sea, lo que yo tenía en mi corazón acá, intenté no transmitirlo y en verdad nadie me lo transmitió, sobre todo ella que me estuvo cambiando como la mente. Sí me dijo que fue un parto súper difícil, pero ella me dijo, pero solamente yo sabía en manos de quién estabas, estuve tranquila, pero la verdad es que sí me dice que fue muy, muy duro. ¿Te explicó el por qué fue duro? Sí, o sea, ya después, ya cuando mi esposo, ya uno habla, me cuentan todo. Primero, pues, no sé si es normal, pero mi esposo me dice que mi ginecólogo salió con sangre de pies a cabeza. Y lo difícil no fue tanto, lo que pasa es que, a ver, yo en una de las conversaciones que tuve con mi ginecólogo, yo le dije, ¿qué diferencia va a haber entre mi cesárea, que yo sé que va a ser prematura, con una cesárea normal? O sea, y con mi placenta, o sea, ¿qué diferencia hay y qué riesgos tengo? Él me decía como que lo único es que yo tengo que ser extremadamente cuidadoso en donde voy a abrir, porque tú tienes los vasos abiertos que te están haciendo sangrar. Perdón. Entonces, tengo que ser muy cuidadoso en cómo voy a cortar, pero, o sea, ya tenemos, o sea, fresca que va a ser así. En ese sentido, eso estuvo bien, o sea, no pasó nada. El tema es que como lo mío fue tan rápido, digo yo, o sea, no sé si a todas las mamás les hacen una ecografía antes de que nazca el bebé o algo así, no sé, pero a mí no, porque todo fue como que hay que meterte ya al quirófano. En un momento el ginecólogo sí dice como que no le encuentro la cabeza. Okay. Y el otro ginecólogo que estaba ahí
lo ayudó, o sea, esa es la única parte que me acuerdo, pero en mi pensar eso era algo común. Después sí me explican que eso es muy peligroso, tienen muy poco tiempo para sacar al bebé. Ok. Finalmente el otro, y mi ginecólogo después me dijo, hey, menos mal teníamos un man súper piloso, que fue el que era el de turno, ese man se puso las pilas y sacamos adelante el parto, enseguida lo encontró, entre los dos lo sacaron, él estaba muy arriba, estaba muy acá, y se lo llevaron. Pero también me cuenta Chao, mi esposo, que cuando mi ginecólogo terminó, lo miró y le dijo, Chao, me bajaron las... como que ya No te descansó, creo. como que ya descansó, él estaba completamente lleno de sangre, pero Un héroe. todo salió súper bien, incluso yo no tuve ninguna complicación, o sea, yo como mamá estuve perfecta, no tuve nada ni antes, ni durante, ni después. Hasta ahí todo estuvo perfecto. Wow. Wow. Es que es impresionante todo lo que puede pasar en un parto. Cesárea, natural, lo que tú quieras. O sea, Todo. Son segundos. y son segundos, y como dices tú, que es impresionante que si no encuentran la cabeza a tiempo, o sea, dónde está ubicado, cuál está su posición, corre Corre riesgo, riesgo. todo. Nati, llegas a la habitación, digamos que llegas a la habitación sola, Sola. tu bebé en UCI, no es fácil para nada y uno está, digamos que tratando de recuperarse, tienes pues la herida, el sonda. ¿Cómo fueron esos momentos donde tú estabas sola en la habitación y teniendo a tu hijo en UCI? ¿Cómo manejaste eso? Yo cuando, bueno, yo salgo, lo primero que uno empieza, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? Necesito verlo. No lo puedes ver. Él nació a las 12:23 de la madrugada. O sea, nació el lunes. Yo entré a cirugía. O sea, todo esto pasó el domingo en la noche. Él nace en la lunes. madrugada. Yo llego, yo no pude dormir. Yo duré, o sea, no sé cuántas horas sin dormir. Yo no podía dormir. Yo llego sola. Mi esposo estaba allá también. Llega mi mamá me abraza. O sea, yo no entendía nada, Mimi. O sea, yo no entendía por qué ya yo tenía un bebé que ya no estaba. O sea, como el día anterior yo tenía. Bueno, ella había entrado la semana 31 y como ya no lo tenía en mí, o sea, no entendía nada. Fue muy rápido. Fue muy rápido, no entendía nada, no entendía el sentimiento que dicen las mamás del nacimiento, wow, el mejor día de su vida, no sentía nada, o sea, estaba muy en shock, o sea, no estaba entendiendo qué me estaba pasando. Lo único que quería saber era cómo estaba él, o sea, yo decía, está vivo, está muerto, está bien, o sea, no sabía cómo estaba él. Empecé a preguntar, ahí le dijeron a mi esposo que bajara, mi esposo bajó, me dijo que estaba, o sea, él tampoco sabía, tenía mucha información. Me dijo, o sea, yo lo entregué y le están haciendo algo, o sea, no sé, le estaban haciendo cosas, no sabíamos mucho y yo también tengo eso borroso, o sea, sé que yo no podía dormir. Ahí me empezaron a mandar fotos de del nacimiento que habían alcanzado a tomar. Yo miraba eso, pero Mimi, yo en verdad no entendía nada. O sea, si tú me preguntas, no entendía nada, no sentía nada, Estabas no nula. sabía qué estaba pasando. O sea, estaba como en un proceso de shock. Solo quería ir, pero no me dejaban por la sonda. Yo lo pude ver. O sea, eso fue a las 12:20 de la madrugada. Y yo lo vi como a las 3 de la tarde el día siguiente. O sea, todas esas horas ni siquiera me acuerdo. O sea, no sé, no me acuerdo bien, no me acuerdo de nada, no entendía. De ahí pues me acuerdo que cuando me tocó pues pararme la primera vez de la cama, que fue algo, o sea, ese dolor nunca se me va a olvidar. Horrible. O sea, no se me va a olvidar, fue impresionante, pero yo dije, yo me paro de esta vaina como sea porque tengo que ir a ver a mi hijo. Llegué a verlo. Lo único que yo pensaba era que me daba o sea, me da impotencia porque yo lo veía inocente. O sea, yo veía un bebecito frágil. O sea, me da mucho dolor como que él estuviera ahí y no conmigo. O sea, no es justo que él esté viviendo esto. Obviamente uno llega y uno ve un bebé con cables de pies a cabeza, ¿cómo se dice cuando? Con catéter. Catéter. O sea, es muy fuerte. Además que yo no lo podía tocar, nada. O sea, yo solo lo podía ver. Y solo sentía como que impotencia. Yo decía, no, lo veo muy frágil. O sea, él estaba dormidito ahí. Yo decía, no puede ser. O sea, me daba muy duro, era muy chiquito. Él pesó 1400 gramos. Y o sea, yo veía una cosa muy chiquita. O sea, nunca había visto un bebé de ese tamaño.
Claro, y el sentimiento de no poderlo tocar y no poder estar con él, eso debe ser durísimo, No. durísimo. Eso era, o sea, lo único que yo quería era abrazarlo y estar con él y no podía en ese momento. Nati, entonces van pasando los días, días difíciles. ¿Cómo fueron transcurriendo esos días? ¿Cuándo lo pudiste tocar? Em, Pude tocarlo al día siguiente o a los 2 días, pero para mí se sintió, o sea, si tú me preguntas hoy, sentí que fue un mes. O sea, yo solo me sentaba a verlo, eh, ya como fue como a los 3 días, 2, 3 días, lo pude cargar, hacerle canguro. Eso sí, nunca se me olvida, o sea, me acuerdo del olor, yo decía o sea, yo le preguntaba a la enfermera si es que le echan, porque pensaba que le echaban algo, porque nunca se me olvida ese olor tan Es espectacular. delicioso. Ella me decía, nada, así huele. Era súper suavecito, o sea, me acuerdo que me lo pusieron acá, era chiquitico, me llevaba de acá a acá, era demasiado suave y yo no lo podía creer, o sea, ahí fue cuando sentí lo que siempre hablaban pues del parto, de cuando nace el bebé, que fue algo que yo no sentí, como te digo, yo no sé si yo me desconecté en ese momento, qué pasó, pero yo no sentí nada hasta ese momento, o sea, hasta Sí. ese momento fue que me sentí mamá, me sentí con mi hijo, me lo pusieron aquí. Me acuerdo que era tan chiquito Mimi y que era mi primer hijo que a mí me daba miedo todo. O sea, él movía la cabeza y a mí me tocaba llevar a la enfermera para que lo acomodaran. O sea, cambiarle el pañal me daba pánico. O sea, yo no lo quería tocar, todo me daba miedo. Entonces fue un proceso que aprendí en la clínica con él. A partir de ese día, o sea, mi mundo se volvió estar con él. Y ahí empieza como que lo que yo digo es o sea, y si fue el verdadero momento fuerte, emocionalmente, mentalmente, porque, bueno, ahí yo todavía seguía en la clínica, pues no me habían dado de alta, pero el día más duro es el día que a ti te dan de alta y te tienes que ir y lo dejas ahí. O sea, ese día para mí, yo tengo fotos sonriendo y yo me hacía la que no me importaba, como por mi mamá, por mi esposo, mi papá, mi suegro, los que estaban ahí, pero yo me quería morir, Mimi, o sea, yo decía, me sentía muy culpable y yo decía, no es justo como que yo no pude tener a mi hijo dentro de mí y lo tengo que dejar solo Lo acá. tienes que dejar solo. Llegas, llegas a casa sin bebé. Digamos que no es lo que las personas, las mamás quieren y que no se imaginan jamás. ¿Cómo tú manejaste eso emocionalmente? ¿Cómo eran también los días de ir y venir? Porque es que también aquí lo que pasa, le pasa a muchas mamás es que las mamás se olvidan totalmente de uno, pero es que tú también tenías una cesárea, emocionalmente, las hormonas a mil, la lactancia, que eso digamos que algo que te obligan hasta más porque es prematuro. ¿Cómo fue todo ese manejo? Bueno, a ver, yo llego a mi casa la primera vez, o sea, horrible, se sentía, o sea, no sabía, me sentía incompleta, o sea, ya no tenía barriga, pero tampoco tenía el bebé. Me acuerdo esa noche, ni dormí porque a uno en la clínica le dicen, no llames, si pasa algo te llamamos. O sea, uno en ese día piensa de todo, o sea, yo sentía que me iban a llamar a medianoche y Sí. entonces yo no dormí, solo miraba el celular, me lo imaginaba llorando, o sea, me hice mil películas. No podía esperar a que llegara el día. Yo en ese momento pues todavía no había empezado como que, todavía no había empezado a producir leche así impresionante. Me acuerdo que yo llego, había algo que a mí me preocupaba mucho, Mimi, pues como te digo, son cosas que uno de primeriza. Yo no me había alcanzado a poner unas vacunas que le ponen a las mamás La embarazadas. tosferina, Pues no me acuerdo, eran creo que era esa. Creo que es esa. un par de vacunas. Y yo me acuerdo que el primer día, o sea, la primera noche que no dormí con él, yo llegué directo donde la neonatóloga súper estresada diciéndole yo no me puse unas vacunas. Y ella me miró y me dijo, Nati, no te preocupes que no me importan las vacunas. Lo único que necesita tu hijo en este momento es tu leche. Eso es oro para él, eso es lo que le va a sacar adelante, eso es como lo único que él necesita. Cuando ella me dijo eso, Mimi, eso fue como que me prendieron un chip en la cabeza y yo me obsesioné profundamente con la lactancia. Y cuando un bebé queda en UCI, bueno, en el caso de la clínica en la que yo estuve, uno no puede llevar la leche de la casa. Tienes que extraértela ya pues con sus procedimientos de seguridad y tal. Entonces,
yo me despertaba todos los días más temprano para poder ir y sacarme toda la leche que yo pudiera para poder dejarle a él leche todo el día. Claro, claro. Y él en salud, Nati, ¿cómo estaba? Digamos que, ¿cómo se veía él en ese momento? Bueno, algo que también que fue de las primeras cosas que me dijeron a mí los neonatólogos, me dijeron, mira, tu hijo obviamente no está en la situación Crítica. ideal. Ok, No, ok. o sea, no está en la situación ideal porque lo ideal es que él con 31 semanas esté en la barriga tuya. O sea, Ok. eso es, partamos de ahí. Ok, Pero en las circunstancias que él está en el mejor escenario posible. ok. Entonces, pues mi hijo cuando nació, pues sí, lo tuvieron que entubar, oxígeno, pero se lo quitaron muy rápido, como a los 2 días. A partir de los 2 días él estaba respirando solo, nunca más necesitó oxígeno. Todos los exámenes de salud le salían perfectos. Al final era un tema de peso. O sea, porque los niños no pueden salir hasta que alcancen los 2000 gramos. El mío tenía 1400 gramos. Pero Mimi, esos 600 gramos o sea, ellos suben 5, 6 por día, gramos. Eso no es nada. Entonces yo tenía que, o sea, para que él me lo dieran tenía que subir 600. Y pues eso sí era algo muy duro porque uno todos los días se despertaba con la emoción que le dijeran el peso y de repente no, subió 10 gramos y al día siguiente bajó 20 y al día siguiente subió 50 y así van. Entonces él se quedó por salud. Yo en ese momento que estaba Mimi, la verdad es que siempre me sentí muy afortunada porque yo sí vi muchas cosas en la clínica que en ese momento yo decía, pues de todas las que están aquí yo soy la más privilegiada, o sea, esto fue lo que me tocó, yo estuve muy privilegiada porque yo viví muertes de bebés, viví momentos súper duros de bebés también allá, compañeritos, viví bebés o sea, que tuvieron que luchar mucho más y que, bueno, gracias a Dios todos están sanos hoy en día, pero sí vi unas luchas impresionantes que yo no las tuve que vivir. ¿Tuviste la oportunidad de conectar con alguna mamá? Sí, incluso todavía hablamos, de repente nos mandamos foticos todos, uno se vuelve muy unido porque nadie más te entiende sino las que pasamos por eso. O sea, yo te lo puedo contar 1000 veces y nunca lo vas a entender hasta que lo vivas. Entonces solamente nosotras nos podíamos dar ánimo. Sí. Eso era, o sea, todos los días tú llegabas a la parte del lactario, que era donde nos encontrábamos para hablar, porque pues cuando estamos con los bebés no hablábamos, sino cuando nos estábamos extrayendo, y todos los días una tenía algo nuevo, o sea, de repente la bebé se desaturizó no sé cuántas veces en la noche, estaba llorando, al día siguiente llegaba una que la bebé no quería pegarse, y eso es uno de los requisitos para que te den de alta, que pues que el bebé succione bien. Y eso es un dolor impresionante, Mimi. O sea, hay cosas que yo digo, solamente, pues, creo que todas las mamás sentimos, pero las mamás de prematuros, o sea, agradecemos y tantas cosas tan pequeñitas como eso, como que suba de peso, como que succione, que no necesite oxígeno, o sea, todas esas cositas para nosotros era como que wow, o sea, cualquier cosa. Claro. Entonces sí, todos los días era algo nuevo, o sea, todos los días todas nos dábamos apoyo, habían días que estábamos cansadas, no queríamos más, teníamos mamás que llevaban 3 meses, yo duré un mes, pero tuve compañeras que ya, cuando yo llevaba un mes, ya llevaban 2 meses y duraron 3. Increíble. No, tenía otras que, por ejemplo, que eran gemelos y uno salió y el otro no. Entonces imagínate, mamá primeriza con 2 recién nacidos, uno en la casa y uno en UCI. O sea, eran cosas muy fuertes que uno vive ahí y uno empieza a agradecer por bobadas, o sea, no bobadas, pero por cosas que uno no se da cuenta. Claro. Y exacto, agradecer por lo que tienes, por lo que no tienes y por lo que vas a tener. O sea, siempre estar agradecido por las pequeñas cosas que pasan en la vida. Y ese sentimiento también, yo me imagino que las mamás que tienen a sus hijos en UCI, sus bebés en UCI, ese sentimiento de abandono es horrible. O sea, de dejar a tu hijo solo, irte a casa, ese sentimiento de abandono debe ser horrible. No, y es como de culpa, Mimi. O sea, uno dice como que yo me culpaba a mí misma y yo decía, ¿por qué mi hijo no, o sea, no tendría que estar ahí, él no tendría que haber pasado por todo lo que pasó? O sea, hoy en día que yo ya lo veo grande y saludable y feliz, yo digo, o sea, él pasó por cosas que un bebé no tendría por qué pasar. O sea, un bebé recién nacido no tendría por qué separarse de su mamá apenas nace, no tendría por qué puyarlo apenas nace, Entubarlo. entubarlo,
quedarse solo. O sea, mi hijo que hoy en día él es súper apegado a mí y le encanta dormir conmigo. Yo decía, pucha, él duró un mes durmiendo solo. O sea, solo, o sea, no sé qué sentiría, pero es muy duro, o sea, es muy duro uno. Claro, es que tú ves la maternidad distinta. Por ejemplo, vamos a ponerlo en perspectiva. De pronto para una mamá que está bien decir, ay, yo creo que duerma solo en la cuna y que duerma, Toda la que noche. duerma toda la noche. En tu mundo era, es que yo ojalá quisiera estar con él y dormir con él porque yo no lo tengo en este momento, está en UCI. Entonces uno va viendo la perspectiva de cada uno de distinta Exactamente. manera. Nati, él sale de la clínica y yo sé que hay nuevos retos. Como es prematuro, hay diferentes manejos. Y de pronto ahí empieza también mucho la comparación, ¿cierto? O sea, ay, él tiene tantos Sí. meses, pero este que tiene lo mismo, obviamente que edad corregida. ¿Cómo fueron esos manejos para que, digamos, que la maternidad fuera un poquito más sencilla ya cuando llega el bebé a la realidad, que es a la casa, y es otra nueva cosa? Y Completamente. también, como dices tú, cambiarle un poquito también el chip, ya que no está en UCI, porque tú me comentabas también en el baby shower que al principio él dormía solo, pero porque él estaba acostumbrado a dormir solo. Entonces, ¿cómo fue cambiando eso y cómo fue progresando? Bueno, primero, o sea, con toda la ilusión que yo tenía que él saliera, obviamente, el día que a mí me dijeron le vamos a dar de alta, yo también me friqué. O sea, yo dije, ¿cómo así? Y obviamente uno en UCI se empieza a acostumbrar Claro. a monitorearle todo. O sea, como su saturación, su corazón, o sea, cuando llora que se le sube, que se le baja, eso me dio mucho miedo. O sea, yo tampoco me lo esperaba, porque yo sabía que había que llegar a un peso, estábamos cerca, pero no me imaginé que yo iba a llegar y me decir, ya te vas, o sea, recoge que te vas. Me dio mucho miedo, pero bueno, me fui con mi bebé para mi casa y ahí empieza este mundo de los prematuros, que es lo que tú dices, que los prematuros tienen dos edades. La edad cronológica, que es la edad con la que nacen, Ok. y la edad corregida, que es la que deberían tener. Ok. En el caso mío, yo me fui con un bebé, pues que tenía 36 semanas corregidas, o sea, ni siquiera estaba a En la término. término, o sea, Ujú. todavía tenía que estar en la barriga de la Todavía mamá, tenía que estar en la imagínate. barriga de la mamá. Entonces, eso me lo explicaron y en verdad tiene todo el sentido porque yo sé que mi hijo nació 2 meses antes, pero si tú comparas a mi hijo el 3 de abril que nació él con un niño que nació de 40 a 39 semanas, el 3 de abril, no son comparables, o sea, ni médicamente, nada, porque mi hijo, o sea, no es que porque haya nacido ese día nació un bebé a término, él se tuvo que terminar de formar fuera de mí. Entonces, desde ese momento tienen dos edades, sobre todo para el tema médico y también para los hitos del desarrollo, para que las mamás no nos estresemos, como que, no sé, tiene 6 meses y no se sienta, pero en verdad él tiene 4 meses corregidos, o sea, debería tener 4 meses, está bien, o sea, tiene ese tiempo. Caíste en la trampa de la comparación. A mí, o sea, más que en la de la comparación, no, porque yo siempre estuve muy consciente de, pues, que no podía comparar a mi hijo, pero más que eso sí, sí era como, quería llevarlo a que se adelantara, o sea, Ok. como que me obsesioné, era como que, ok, vamos a trabajarle para que él llegue a sus hitos del desarrollo cuando los debe llegar. Estos niños salen de UCI, pero o sea, en plan canguro. Mi hijo nació siendo bebé canguro, perdón, salió igual en UCI era, pero salió con el compromiso mío de ser bebé canguro 24/7. Cuéntanos eso del bebé canguro. De pronto alguna mamá no sepa muy bien qué es ese término y de qué consiste el bebé canguro. El bebé canguro es simplemente que el bebé tiene que estar con la mamá, como no está en la incubadora, o Ujú. sea, el cuerpo de la mamá hace exactamente lo mismo que hace una incubadora. Incluso, pues, la clínica en la que yo estuve y otras clínicas, o sea, creen firmemente que el hijo sale adelante siendo canguro. Ok. Obviamente están en la clínica para monitorearle más cosas, pero fácilmente, pues, si la mamá es juiciosa con su canguro y tal, sale adelante igual que en una incubadora. Pero la mamá y la incubadora hacen lo mismo, que es regularle al bebé la temperatura. Ujú. ¿Por qué? Porque los prematuros, eh, como tienen que ganar peso y estando afuera del cuerpo de la mamá es muy difícil ganar peso, cuando intentan
regularlo. su temperatura, pierden muchas calorías. Entonces, por eso los bebés necesitan estar regulados. El cuerpo de la mamá, como te digo, o del papá, o sea, de su cuidador, hace lo mismo que hace una incubadora. Entonces, un bebé canguro es un bebé que piel con piel, o sea, ni mamá ni bebé pueden tener ropa, están abrazados aquí en el pecho, frente con frente siempre, y eso hace que los bebés regulen su temperatura, su ritmo cardíaco, su respiración y crezcan más rápido. Ok. El mío salió siendo bebé canguro hasta que alcanzara un peso también. Y estuvimos, o sea, 24/7 fue como un mes y medio, 2 meses. ¿En las noches cómo es? Bueno, 24/7 es muy Casi fuerte, todo el tiempo. pero es casi, o sea, intentar todo el tiempo. En la noche, encima mío aquí, o del papá, nos turnábamos. O sea, no dormías nada. Nada, Porque nada. tenés que estar pendiente de que esté ahí. Exacto, y también ahí también yo empecé a agradecer. Yo dije, bueno, me quitaron a mi bebé cuando nació, pero me dieron la oportunidad de recuperarme un mes porque no sabía lo que se venía. Se Claro. vino algo muy fuerte. Como te digo, yo fui lactancia exclusiva materna, fue más difícil para mí. No sé si, pues me imagino, sí, también por lo de prematuro fue muy difícil lograrlo. O sea, por eso cuando a mí me dicen no puedo, yo creo que sí se puede, pero, o sea, yo me metí en la tarea, para mí fue difícil con la asesora, yo di mucho hasta que lo logré. Mi hijo también no quería succionar, o sea, son muchas cosas que pasan, pero todo eso, pues, cuando salí se hizo más difícil, porque yo en la clínica tenía 24/7, Claro. la enfermera, la asesora de lactancia, los doctores que me decían que Estás estaba ahí bien. con ellos. Cuando llegues, como siempre lo digo que en este espacio, cuando tú llegas a casa es la realidad, la realidad verdadera. O sea, la realidad de verdad. Exacto. Donde no tienes al médico o la enfermera, que a pesar, como siempre lo digo, es un lugar frío, pero es un lugar que estás acompañado y están pendientes de ti en cierta manera. Aquí es tú, tu bebé, tu esposo, tu mamá y una enfermera, pero es muy complicado. O sea, ya eres tú sola y verás tú qué va a pasar. Y además, Mimi, porque a uno siempre le dicen como que, ok, tu bebé está bien de salud en términos de que sus pulmones están bien, su corazón está bien, todo está bien, pero siempre te hacen saber todos los riesgos que tiene un niño de haber nacido así. Y son muchas cosas, sobre todo neurológicas, motoras, y eso es algo que a uno le empieza a dar mucho miedo. Y los niños salen directamente a chequeos médicos todo el tiempo, o sea, neurólogo, la vista, porque eso es otra cosa. Los prematuros, hay 2 cosas que lo último que se le desarrolla a un bebé es los pulmones y la retina. Okay. Los bebés prematuros nacen sin retina. Entonces ellos tienen un alto riesgo de ser ciegos, que es una enfermedad que es de prematuros. A ellos les monitorean mucho la retina. Eso es un examen horrible, de los peores exámenes que yo odiaba en la clínica. Pues no es horrible, pero se ve muy feo porque son chiquiticos. Y salen a hacerles cada 15 días, revisarles eso porque es algo que tiene solución si se detecta a tiempo. Entonces todo el tiempo es que el oftalmólogo, que el neurólogo, que el pediatra, que el no sé qué, todo, ellos van a muchos médicos, a muchos médicos como para ver que todo esté bien. Ellos salen también y que en el plan canguro, entonces tienen más vacunas, bueno, ellos tienen muchas más cosas que los otros niños y eso es a lo que uno sale. Entonces yo, como mujer y como mamá que siempre, pues antes de ser mamá, como mujer que siempre fui independiente, trabajadora, emprendedora, yo me dediqué a mi hijo 100%, o sea, 100%, Mimi. Yo paré todo lo que estaba haciendo y me dediqué a él, a sacarlo adelante y como te digo, ahí sí caí en ese tema de que yo decía, tiene que llegar. Entonces iba a fisioterapeuta y él iba de todo. O sea, si yo tengo otro hijo, creo que no lo va a meter a nada porque ya quedaste matriculada. Ya por fue este. a todo. O sea, él fue a todo lo que tiene que ir un bebé, el mío fue. Sí. Es que es complicado cuando pasan este tipo de situaciones. Y emocionalmente, ¿tú cómo estabas? Yo nunca, mi mamá siempre me decía, ¿tú por qué no lloras? En todo esto, yo lloro es ahora que cuento, en todo ese momento nunca lloré. O sea, mi caparazón fue, o sea, hoy lo veo así, hoy lo veo que en mi mente estaba, por culpa mía, mi hijo está pasando por esto. O sea, o sea, ahora sí tengo que
todo lo que yo decía, tengo que llevarlo a todos los médicos, tengo que hacer todo esto, tengo que darle leche, lo único que le va a servir es mi leche. Esa fue como mi forma en ese momento. Yo no lloraba a Mimi, yo todo lo acepté sin queja, o sea, todo lo hice como, o sea, tú hablabas conmigo y pensabas que todo estaba bien. Claro. Fue mucho después que ya yo caí como que, wow, yo pasé por muchas cosas que mi hijo no tenía que pasar, pero yo tampoco. Pero también aprendí mucho y como te digo, hoy si llego a tener otro hijo, que espero no tener que volver a pasar esto, cambiaría 80.000 cosas que hice. ¿Se te quitó la culpa? No siempre, o sea, por ejemplo... Y la culpa es de mentira, ¿ah? Porque pues, no fue tu culpa. no Pero fue mi uno culpa. vive con culpas, No, entonces por eso te ¿sabes a mí qué me pregunto. pasaba? Me daba envidia, pero no envidia mala, pero envidiaba a las mamás que tenían su barrigota así. O sea, mi sueño era haber llegado así al último día, que cuando las mamás dicen, no, no puedo caminar, sentía mucho eso, como que me hubiera encantado sentir eso, me hubiera encantado sentir contracción. Todo eso como que yo siento que yo me debo otro embarazo para sentir que sí tuve un embarazo. Ojo, chavo, ¿ah? Pilas. O sea, mi sueño sería siempre tener ese. La culpa no se va nunca, yo creo, pero yo creo que hay que trabajarla y no transmitírselas a ellos. Pero sí, muchas veces como que de pronto uno sustenta muchas cosas como que, ay, pero es que él, o sea, él vivió muchas cosas feas que no tenía que pasar. O sea, a veces lo digo y me tengo que corregir a mí misma como que no, o sea, ya, esta es la vida y él es un valiente que salió adelante, no es pobrecito. O sea, Sí, cambiar como el pobrecito por él está bien. eres fuerte, Él es eres fuerte. valiente y que sí lo y es. tú quitarte la culpa. Y eso creo que aquí entre Andrea mía siento que tienes que trabajarlo, porque es que culpa de qué, o sea, no fue tu culpa, o sea, pero yo sé que uno siempre busca dónde sentirse culpable, pero yo creo que aquí sí hay que sanar esa parte porque si no fuera por ti, tu hijo no está donde está ahora mismo. Por las terapias, por el amor, por la dedicación, por renunciar a ti en tu trabajo, siendo una pela que yo sé que es retrabajadora a dedicarse a él. Entonces, sí te invito a quitarte esa culpa, o sea, porque es que no hay que, sino como dices tú, cambiar la perspectiva de decir, más bien, mira cómo yo fui de valiente, me puse la camiseta y mira cómo él está ahora. Y ahí es donde va mi pregunta, ¿él cómo está ahora? No, o sea, como dicen, hay un dicho por ahí que el siete mesino, no sé qué, eso tiene un dicho, así es. O sea, es súper, o sea, tú sabes que todas las mamás vemos al el hijo de uno como el más inteligente y el mejor. Sí. Pero así lo veo yo y siento que es un niño súper alegre, súper amoroso, es muy, muy pechichón, o sea, sí le gusta mucho el contacto físico. Creo que también tiene que ver porque él tuvo mucho contacto pues en sus primeros meses de vida de canguro. Es amoroso, el contacto le encanta, o sea, él todavía, por él sería bebé canguro, le fascina. Es que yo creo que es por dos cosas, no sé, de pronto aquí de pronto alguna psicóloga nos corrija, de pronto es como por dos cosas, porque no lo tuvo al principio de cuando era bebé, el contacto que es también súper importante, y después lo tuvo Demasiado. bastante, demasiado, entonces como una parte como de recompensa o como que se siente como más seguro. Pues eso es yo a veces leo, uno por ahí leyendo artículos y tal, y pues los niños prematuros tienden un poco más a ser más demandantes. Demandantes. Ujú. Mi hijo siento que es un niño demandante, pero pues la verdad es que yo como mamá tengo el tiempo y la posibilidad de dedicarle mucho a él, entonces me siento feliz de poder hacerlo. Entonces, no, yo la verdad soy súper orgullosa de él. Me encanta, o sea, siento que tiene una historia por contar cuando crezca, así como yo, como me encanta también cuando mamás que están, yo sé lo que se siente llegar a esa UCI y no saber nada y uno pensar, o sea, Mimi, lo que yo sentía más duro es que uno no saber si su hijo va a salir de esa, ¿sí me Sí, entiendes? salir de ahí. No, y cómo va a salir. Entonces, como que uno siempre está buscando como que, ay, no sé quiéncita tuvo un hijo prematuro. Yo llamé a todas las mujeres que yo conocía que tuvo un hijo prematuro para que me dijeran como que fresca que mi hijo ya tiene 2 años y está perfecto. Y eso también es algo que me pasa a mí, como yo sé que hay mamás que hoy el hijo entra a UCI con esa incertidumbre
¿será que, es que, Mimi, te lo juro que a uno se le pasan cosas en la cabeza como va a tener un retraso mental, no tiene, no sé, tantas cosas. Todo, sí. Mira, mi hijo subía el ojo y yo decía, ya, tiene algo, o sea, todo. Entonces, qué chévere uno ser esa parte de decirte, como me estás preguntando ahora, cómo está Gustavo hoy, que tiene 2 años y 5 meses. Perfecto, saludable, no ha tenido ningún problema de salud, más que gripas que le da a todos los niños. Todos los hitos de desarrollo los alcanzó, algunas veces más tarde, otras veces más temprano. Hay cosas que, obviamente, cuando ya entra al jardín, que convive con niños, hay cosas en las que él hace que otros niños no hacen y viceversa. O sea, está bien, o sea, Claro. no hay nada de qué preocuparse y salió adelante con todas las dificultades que pasó al nacer. Es un niño que hasta el momento se ha desarrollado normalmente y bien, Qué de bien. salud. Vamos a pasar a la última sesión, Nati, que es la sesión de preguntas. Te tengo unas preguntitas por acá, muy relacionadas a lo que hemos hablado. Dame un segundo y lo abro. Si pudieras irte hacia ese momento de UCI, ¿qué le dirías a esa Natalia? No quiero que me contestes, todo va a estar bien, porque sí va a estar bien. Pero, ¿qué consejo o qué palabras o qué le dirías a esa Nati? Hace poco que estuvimos en un evento, ¿te acuerdas que hubo una actividad de las velas? Ujú. Que era diciendo como que acuérdate de un momento. Sí. A mí el momento que se me vino a la mente y es lo que estoy pensando aquí que le diría, es cuando a mí me ponen a Gustavo aquí por primera vez, que lo sentí, su suavidad, su olor, que yo no era capaz de tocarlo, de cambiarle el pañal y me sentía como una mamá que no solo no había sido capaz de tenerlo dentro de él, sino que ahora no era capaz De agarrarlo, de de agarrarlo. sostenerlo. Y creo que eso de las cosas que más duro me daban, como que me sentía, como que toda la vida soñé con ser mamá y cuando se me dio la oportunidad me sentí como incapaz de haberlo hecho bien. Le diría que, pues, que en ese momento no iba a ser capaz de cargarlo, pero que no va a alcanzar a imaginarse la mamá que se va a convertir y todo el amor que le va a dar a su hijo y que nunca se hubiera dimensionado el amor que te devuelven los hijos cuando ya empiezan a ser conscientes de ti y eso, o sea, para mí eso es lo más hermoso cuando tu hijo ya te reconoce, Ujú. te dice te amo, eres linda. Creo que todo lo que uno pasa en la vida, cuando ellos te dicen eso, Sí. vale la pena. Entonces, como que fue lo que me tocó vivir a mí y aunque uno no entienda el por qué, todo tiene sentido pues cuando tu hijo te da tanto amor. Qué lindo. ¿Qué le dirías a una mamá que está en UCI pasando por la misma situación que pasaste tú? ¿Qué consejo le darías? Lo primero es, o sea, a mí sí me parece muy lindo los grupos de apoyo y de ayuda de mamás. Me parece que es algo que hay que hacer cuando uno está en esa situación, porque eso da mucha tranquilidad y los consejos que te dan las mamás que pasaron por lo mismo que tú son muy valiosos. Obviamente, más allá de los del pediatra, todo eso que son los primeros, sería como que no se sienta sola porque son momentos de soledad, así toda la familia está pendiente de ti, del bebé, son momentos muy solos porque eres tú y tu bebé en UCI, o sea, uno no puede compartir, cuando uno está con el bebé, no puede estar el papá o no puede estar la abuela, o sea, estás tú con él y obviamente la que más pasa tiempo es con la mamá, son momentos súper solos, entonces diría que haga un grupo de apoyo, que hable con las otras mamás, que eso da mucha, o sea, para mí eso fue lo que me ayudó a no, como a Como no, sostenerte. a sostenerme, como que entre todas nos apoyamos, todas estamos viviendo esto y nada, lo único que le diría es que el tiempo se pasa en 2 segundos. Yo sé que los días en UCI uno sienten como si el minuto durara 1 hora y uno siente que nunca se va a acabar, pero se acaba y crecen, entonces no, pues que le dé todo el amor que pueda al hijo y que tenga su red de apoyo también. Apoyo. Nati, gracias, gracias por este espacio, gracias por contar tu historia, que yo sé que muchas mamás va a ser de gran ayuda para ellas. Ahí está la cámara por si quieres dejar algún mensajito, algo a una mamá, lo que quieras decir, ahí está la cámara.
Bueno, a todas las mamás, que yo sé que todas las mamás de prematuros y no prematuros damos todo el amor por nuestros hijos, y no, el único mensaje es que me admiro y nos admiro a todas, porque ya cuando uno está de este lado y no es lo que le han contado, sino es lo que uno ha vivido, eh, uno empieza a valorar muchísimo todo lo que hacemos nosotras y lo que hicieron nuestras mamás y las personas alrededor. Entonces, nada, es solamente una palabra de admiración para todas nosotras. Gracias, Nati, gracias. Bueno, esto es Mamás en el Backstage. No se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube o calificarnos con 5 estrellas por Spotify. Nos vemos en la próxima. Bye.